Okay. Muy bien. Esta semana hemos visto una serie de declaraciones que forman exactamente lo que has estado diciendo sobre la política del imperio en cuanto al sistema financiero, que es la política de rescate interno, que ahora está reemplazando la política hiperinflacionaria de rescate externo que antes tenían. Esto fue revelado primero por las advertencias de Standard & Poor's a la mayoría de los bancos europeos, diciendo que porque han adoptado lo que se llama el mecanismo de resolución única, que es la reunificación de toda Europa bajo una sola política de rescate interno para instrumentar las cosas que se le han impuesto a Grecia, por ejemplo, donde a los depositantes y los tenedores de los bonos de los bancos, ellos son los que tuvieron que aceptar las llamadas quitas para rescatar a los bancos. Y luego la política, o más bien un estudio que publicó la Reserva Federal de Nueva York, que de nuevo pide rescate interno como la solución a cualquier tipo de problemas que la gente puede reconocer en un documento que se llama ¿Por qué el rescate interno y cómo hacer el rescate interno? Entonces es muy claro que ahora es la política del Imperio Británico, es rescate interno y salvar así a los grandes bancos, cueste lo que cueste. Y la crisis en el sistema financiero es lo que está impulsando la aceleración en la dirección de la guerra. Ahora, en tu primera respuesta, dijiste muy claramente cuál es la receta para solucionar esto. Glass-Steagall, movernos hacia un sistema de crédito hamiltoniano, etcétera. Entonces, eso queda claro y parece que algo razonable y comprensible para cualquier persona pensante. Entonces, la pregunta, por lo tanto, se vuelve, dada la claridad de lo que debería y podría ser la solución, ¿qué es el obstáculo que prohíbe, que está obstaculizando al Congreso para que tomen los pasos necesarios y apropiados? Y luego, para el ciudadano, ¿qué es lo que pueden hacer ellos? ¿Y hacia dónde pueden mirar para encontrar optimismo en lo que de otra manera es una situación de otra manera desesperada y terrible? La mayoría de nuestros ciudadanos han sido reducidos a la cobardía. Y peor que eso, los han hecho estúpidos. Si usted se fija al proceso educativo que nuestros estudiantes, la generación presente, incluso nuestros propios profesores, simplemente se le está enseñando a ser gente sin agallas que no entienden absolutamente nada. Usted tiene niños que no saben ni siquiera cuál es su género, no saben lo que es el dinero, no saben nada sobre nada. Estas son las víctimas. Han sido reducidos. Nuestra obligación no es decir, tú tienes la culpa por el señor estúpido. Sabemos por qué eres estúpido, porque fuiste a la escuela. Lo que te enseñaron tus maestros. Maestros que tienen cada vez mayores calidades criminales que la capacidad educativa. No tenemos ninguna competencia educativa excepto en ciertos lugares muy aislados en los Estados Unidos. O sea que hemos destruido la capacidad intelectual de la ciudadanía, la capacidad de hacer juicios razonables. Y esto se ha hecho a través de la promoción del tráfico de drogas, que verdaderamente empezó mucho a principios de los 1960 y se convirtió en un torrente en la segunda mitad de la década del 60. La gente ya no sabe de qué sexo es ni de qué especie pertenece debido a estos procesos. No tienen destrezas. De hecho, casi no tenemos industrias en los Estados Unidos. Ya no queda nada. Y les pagan. Decían, les pagaban de todas maneras. Pero ahora nos damos cuenta, de acuerdo con ciertas leyes que han sido impulsadas por Obama, tampoco les pagan. También les dicen, muéranse de hambre. Que cuando el gobierno te dice, tú vas a morirte de hambre, dice, te voy a matar. Porque la ley exige que te matemos. A través de una tortura lenta de la inanición. Vamos a destruir tu familia. Te vamos a quitar las casas, que lo hizo Wall Street. Los manda a que en grupos para que obtengan enfermedades, para que se mueran. Y ustedes le llaman esto democracia.
El problema que tenemos es cuando en una época como esta requiere gente que vaya a defender la bandera. Y yo soy uno de ellos. Defender la bandera. Defendamos nuestra Constitución. Nuestra Constitución ha sido violada, se está violando. La estamos tratando con asco. Entonces, aquellos de nosotros que todavía tenemos la capacidad de entender de qué se trata todo esto, tenemos una responsabilidad de actuar a favor de nuestros conciudadanos cuya capacidad de pensar claramente sobre estos temas ha sido destruida. Tenemos que ser leales a quienes vinieron antes y a quienes nos van a seguir a nosotros. Mientras tengamos la capacidad de pensar con claridad, de saber los hechos, de conocer las pruebas, tenemos la responsabilidad en tantos ciudadanos de actuar y de tomar acciones en concierto con otros que están de acuerdo con nosotros para salvar a nuestra nación y para salvar a nuestra Constitución, que se está maltratando, sobre la cual escupen el sucio de Dick Cheney y de Obama, todo bajo el mando de una mujer, una satánica, para todo propósito, la reina Isabel II. La primera fue la Isabel de los tiempos de Shakespeare. Aquella tenía mal genio y mataba a la gente. Pero también tiene mal genio y también manda gente, pero en grande. Así que tenemos que defender a Estados Unidos del Imperio Británico, que es nuestro enemigo esencial y siempre lo ha sido desde que nos constituimos en república. El Imperio Británico hoy sigue siendo el enemigo de Estados Unidos. Esa es una bandera que nosotros no saludamos. Ustedes tenemos que entender las cosas de esta forma. Nosotros somos el pueblo. Cuando nuestro presidente es un bribón, cuando los miembros del Congreso son unos cochinos cobardes y no hacen nada por defender a nuestra población, miembros del Congreso mienten sobre los votos que toman, porque quieren que el dinero de Wall Street para su campaña electoral. Corrupción del peor tipo. Por tanto, tenemos que ponernos de pie, erguirnos y luchar. Y tenemos que hacerlo por la humanidad. Porque nosotros, en tanto Estados Unidos se hunde, el resto del mundo se hunde también. Por tanto, nosotros tenemos que defender a nuestra nación, no solamente por el ganas de nuestra nación, sino para el futuro de la humanidad. Por tanto, aquellos de nosotros que podemos levantar la voz, tenemos que levantarla y actuar en la medida que podamos hacerlo.